Bueno, hola a todos de nuevo. Como os acabo de decir, os doy la bienvenida a todos a este webinar. Soy Marisa Borrás, responsable de marketing y comunicación en Brento Store y como otros días la encargada de introduciros en esta sesión. Antes de nada, en nombre de todo el equipo de Brento Store, os queremos agradecer vuestra participación en estos webinars, en este caso hoy dedicado a la tecnología NetApp. Os voy a mostrar el guión que vamos a seguir, que sigue un poco el formato de las últimas sesiones. Este es un espacio en el que os encontráis para recibir bueno, un poquito de información complementaria a todo lo que en este momento está dando vueltas por ahí. Vamos a hacer esta pequeña introducción, luego os pasaré a Miguel Castaños, técnico preventa de NetApp en Arrow, que nos va a hacer una presentación exhaustiva de toda la tecnología bueno, va a pasar un poco por encima, exhaustiva no puede ser, de la tecnología de NetApp. Cuando finalice abriremos una rueda de consultas con Jordi Pérez y Nico Navarro, nuestros socios directores en Brento Store, por lo cual os animamos a ir dejando ya en la casilla correspondiente todas las dudas o todas las preguntas que os vaya sugiriendo la presentación de Miguel Castaños. Entonces, en este momento os damos la bienvenida a nuestro club. Ya sabéis que el club es un espacio de encuentro para clientes de Brento Store. En Brento Store queremos ser vuestros prescriptores de TI. Para ello ponemos a vuestra disposición a todo nuestro equipo de profesionales especializados en las diferentes áreas. Sin duda, la aparición del COVID-19 está impulsando la digitalización de muchas empresas y en este nuevo paradigma laboral se multiplican de manera exponencial las necesidades de uso de tecnologías de gestión de datos. Por eso, disponer de la mejor información a la hora de la toma de decisiones estratégicas es una obligación para poder gestionar y optimizar cualquier actividad con las máximas garantías. Por eso en Brento Store creemos que lo mejor que nosotros podemos hacer ahora es ofreceros todo nuestro soporte y seleccionar la información de utilidad para apoyar la toma de decisiones en vuestros proyectos. Y como prueba de ello, hoy os presentamos este webinar que, como sabéis, forma parte de una serie de eventos virtuales que estamos poniendo a vuestra disposición. Si no habéis tenido oportunidad de ver alguno de ellos, os invitamos a que los veáis en nuestra página de YouTube. El objetivo pues, es tratar de ayudaros a solventar todas las dudas y ofreceros y poneros delante a los especialistas que os las puedan solucionar. En nuestro universo de Brento Store, que ya conocéis, os queremos comentar que este año cumplimos 15 años. 15 años en el cual hemos ido acumulando un know-how que creemos que puede seros de ayuda. A partir de aquí, también os queríamos comentar que a lo largo de estos 15 años hemos ido desarrollando la actividad en diferentes áreas y, como sabéis, pues podemos daros soluciones on-premise, soluciones cloud, tenemos nuestros paquetes, nuestros servicios profesionales con los paquetes de atención que ya también os presentamos y también desarrollamos una parte de nuestra actividad con estas sesiones dentro del B2 Cloud. Dentro de la tecnología que nos ha acompañado a lo largo de estos 15 años, evidentemente está la tecnología sin duda de NetApp, que este año además cumple 20 años en España. Así que durante los 15 años de nuestra vida, pues hemos estado muy vinculados a esta marca, que para nosotros es una marca de referencia. Así que en este momento os voy a dar paso a Miguel Castaños, como os he dicho, técnico preventa de NetApp en Arrow, para que os presente lo más destacado del universo de NetApp. Y os vuelvo a recordar que podéis ir dejando todas vuestras consultas en la casilla del chat, que como siempre al final de la sesión abriremos la rueda de consultas para dar respuesta a todas ellas. Así que en este momento empezaremos con la presentación. En un momento le doy el control a Miguel Castaños.
Miguel, ¿estás ahí? Estoy aquí. Pues tuyo es. Muy bien. ¿Podéis ver mi pantalla? Perfectamente. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias Marisa por la introducción. Agradeceros también a todos por atender a esta presentación, que sabemos que estos días pues es complicado. Entonces, a mí la gente de Brain to Store me ha puesto un reto. Me ha puesto el reto de contar un poco lo que es NetApp en la actualidad. Y lo cierto es que es un reto porque ahora mismo pues NetApp está abarcando muchísimas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí me gustaría empezar a hablar un poquito de lo que es NetApp como empresa, ¿de acuerdo? Lo primero, para entender a NetApp cómo ha llegado al lugar en el que está hoy en día y demás, hay que entender un poco que NetApp se ha especializado en la gestión del dato. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de la gestión del dato? Bueno, fijaros, en los años 2000, ¿vale? Los 2000 siempre lo que había tenido más importancia había sido la infraestructura, ¿vale? Cuando teníamos que hablar con nuestros clientes y con nuestros partners, pues siempre surgía pues el tema de CPUs, de gigas, de teras, pero el dato no era nada más que algo que iba ahí dentro y que era más una molestia que otra cosa. Con el tiempo, ¿vale? Ya cuando empezamos en torno al 2010, las aplicaciones empezaron a tomar mucha más importancia y la infraestructura quedó ya en un segundo plano. ¿Por qué? Bueno, pues era el desarrollo de todos estos dispositivos, todas estas aplicaciones para móviles, aplicaciones en la nube, tal. Entonces, bueno, pues el acento, como veis, se trasladó y se empezó a hablar pues de que lo importante aquí era hacer funcionar las aplicaciones. Bueno, el dato estaba ahí como algo asociado a las aplicaciones, algo que se generaba y se consumía por las aplicaciones, pero seguía siendo algo pues, de último lugar. Pero fijaros que en los últimos años el dato es el que ha adquirido el papel más relevante. ¿Por qué? Porque el dato ya ha pasado de ser un gasto a ser una fuente de ingresos. ¿Cómo? Bueno, pues seguro que estáis puestos, habéis escuchado terminología como el Big Data, la analítica, etcétera, etcétera. Bueno, pues es porque gracias a estos datos podemos obtener información, predicciones y maneras de asegurar nuestras decisiones futuras. Entonces, claro, algo que antiguamente no era nada más que pues, un consumidor de infraestructura, ahora se ha convertido en un aspecto que tenemos que mimar. Entonces, bueno, pues aquí NetApp se ha ido adaptando con el tiempo para precisamente tratar de lidiar con lo que son los datos hoy en día. Los datos hoy en día tienen varias problemáticas. Lo primero es que los datos no están en un único sitio, porque al final se generan en diferentes fuentes. Bueno, pues podemos tener en dispositivos móviles, en dispositivos ofimáticos, en tablets, en la nube, en Internet. Entonces, al final es complicado coordinarlos. Pero además es que encima son dinámicos. Dinámicos en varios sentidos. En un sentido en el que se mueven, ¿vale? Van cambiando de una plataforma a otra, pero también en un sentido en el que se transforman. ¿De acuerdo? Pues empezamos con un dato crudo, a lo mejor recogido por unos sensores en una fábrica, y ese dato pues acaba convirtiéndose más adelante en un informe en un ordenador de un jefe pues que está incluso en otro país. Entonces, como veis, es también un reto, ¿no? El seguir una trazabilidad de esos datos. Y luego además los datos son diversos. Obviamente pues tenemos infinidad de tipos diferentes. Hay imágenes, hay vídeos, hay tablas, hay bases de datos. Bueno, pues todo eso al final, cada dato tiene sus necesidades y hay que atenderlas para que se gestione convenientemente. Entonces, aquí, como os digo, es donde entra NetApp como empresa de software de gestión del dato. Como decía Marisa, llevan 20 años ya en España, más años, ¿vale? Tienen unos cuantos añitos más, pero lo cierto es que en España el compromiso ha sido desde hace ya bastante tiempo, ¿de acuerdo? Fijaros que aunque todo el mundo conoce a NetApp como una empresa de storage, nosotros nos consideramos como empresa de software. Software. ¿Por qué? Bueno, esto es curioso. Estoy seguro de que trabajáis con más tecnologías de almacenamiento que solo NetApp. Bueno, para eso está la competencia, ¿no? Y el buen hacer.
Entonces, al final, todos los componentes que hay detrás de las cabinas tradicionales son un poco los mismos procesadores, los mismos discos, las mismas placas. Entonces, ¿qué es lo que realmente te diferencia, lo que te hace único, lo que hace que la gente confíe en ti? El sistema operativo. ¿De acuerdo? El sistema operativo, el software que tienes encima de tu almacenamiento es lo que te diferencia. ¿Y cómo será para que nuestros sistemas de software, ¿vale? Para que los sistemas de NetApp sigan siendo hoy por hoy los líderes, ¿vale? Tenéis ahí el cuadradito de Gartner, tampoco voy a hacer mucho énfasis ahí. ¿Por qué? Bueno, hay un dicho por ahí que dice que en los cuadrados de Gartner todo el mundo sale guapo. Bueno, aún así, lo cierto es que es un software que ha tenido muchísima buena acogida y que lleva también muchos años de evolución. O sea, no es digamos, una idea de hace 1 o 2 años, sino que se ha ido cociendo, se ha ido adaptando a las nuevas necesidades y se ha ido preparando para hacer una gestión del dato de forma segura, eficiente, preparada al futuro y que te dé libertad de acción. Segura, ¿vale? Con varias tecnologías que iremos comentando más adelante en la presentación, para asegurar que ese dato no se pierda y también que no sea robado, que es otro aspecto importante. Últimamente escuchamos mucho, ¿no? Pues que si a no sé quién le han saltado no sé cuántas cuentas, que hay que cambiar contraseñas. Bueno, pues no solo es una cuestión de prestigio, es una cuestión de que ahora, pues en Europa se han puesto muy duros con el tema de la seguridad de la información y te puede caer una multa por no proteger convenientemente los datos. Luego la eficiencia. Hay por ahí de esa sabiduría popular que tenemos los técnicos, que es que nunca necesitas menos almacenamiento, siempre tiras hacia más. Entonces, hombre, pues ya que hay que coger cada vez más almacenamiento, hay que intentar aprovechar en la medida de lo posible hasta el último bit que tenga disponible. Entonces, la eficiencia se ha convertido en aspecto fundamental para, bueno, pues para hacer que los costes merezcan la pena, por supuesto. Al final, pues el tener el dato tiene también un mantenimiento asociado, ¿de acuerdo? Luego, el estar preparado para el futuro. Eso es uno de los mayores miedos que tienen todas las empresas de tecnología hoy. Oye, ¿y si yo compro esta solución y resulta que mañana mis necesidades cambian porque mi negocio se ha orientado a... ¿Qué hago? ¿Voy a estar preparado con esta solución? Bueno, pues NetApp también está muy preocupado de que sus soluciones sean capaces de adaptarse a cualquier posible futuro. ¿De acuerdo? Y luego también, pues la libertad de elección. Oye, pues hay gente que le gusta más trabajar en la nube, hay gente que le gusta más trabajar on-premise, hay gente que prefiere un poquito de cada y la idea es dar posibilidades a cada uno de esos intereses para que nosotros pues bueno, podamos quitarnos esas preocupaciones y trabajar o hacer trabajar el dato para nosotros. Bueno, todo esto se engloba en una filosofía, la filosofía que llamamos Data Fabric, ¿vale? Se podría resumir en el dato donde quieras, como quieras, cuando quieras, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, la idea es que nosotros podamos trabajar de forma transparente sobre cualquier tipo de nube, ¿vale? Bien sea esta nube pública o nube híbrida, también en los centros de datos y también pues en toda la IT empresarial. O sea, ya no solo en los CPDs, sino como veremos más adelante, bueno, pues incluso en dispositivos de la periferia, ¿vale? Ya lo trataremos más adelante. Y bueno, debajo de esta filosofía se engloban las soluciones de NetApp y las agrupamos en tres grandes grupos. Lo que llamamos soluciones inspiradoras, soluciones para construir y soluciones para modernizar. Por empezar por quizás lo que es más conocido, modernizar. Aquí entraría lo que son dispositivos de almacenamiento orientados sobre todo a lo que es el entorno on-premise, ¿vale? Lo que llamamos las cabinas de toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es aportar la mayor tecnología, la mayor cantidad de novedades posibles a estos sistemas e integrarlos para trabajar también con todos los sistemas de, bueno, con todo lo que son ahora las nubes, ¿de acuerdo? Nubes híbridas y nubes públicas. En segunda instancia, tendríamos los sistemas para construir. Estos sistemas están orientados a construir nuestras propias nubes. Bueno, nuestras propias nubes o las nubes a que nosotros vayamos a contratar los servicios. Entonces, actúan un poco como eslabón de unión, ¿vale? Entre los sistemas de modernizar y los sistemas de inspirar.
Y por último, estos sistemas de Inspirar son sobre todo servicios que son nativos de la nube, ¿vale? Que han nacido y se han diseñado en la nube, ¿vale? Entonces, como veis, pues la idea es, con estos tres grandes grupos, cubrir todo el espectro posible de la gestión del dato. Entonces, bueno, vamos a ver un poco el catálogo de productos que tiene NetApp para, bueno, pues para hacer honor, ¿no?, a esos tres grupos. Entonces, para eso vamos a empezar hablando de las soluciones más conocidas, ¿no?, más tradicionales. Tendríamos aquí, ¿vale? A ver, un momentín. Perfecto. Digamos que todo comienza con ONTAP, ¿vale? ¿Qué es ONTAP? ONTAP es el sistema operativo que ha dado más prestigio a lo que es NetApp. Es un sistema operativo que se utiliza para las máquinas, ¿vale? Para nuestras cabinas de tipo híbrido y de tipo All Flash Fast. Es cierto que hay otros sistemas también, ¿vale? Con el tiempo, pues NetApp ha ido absorbiendo otros fabricantes. Por ejemplo, pues hablaríamos de los E-Series, ¿de acuerdo? Hablaríamos también de SolidFire, tendríamos también StorageGRID, pero realmente el que le ha dado el prestigio y el que ha hecho que se convierta en una empresa líder ha sido este sistema. Entonces, este sistema, como os digo, estaba pensado para el almacenamiento on-premise. Pero bueno, como buen sistema, ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha ido ganando en novedades. Entonces, bueno, por describir algunas características generales, algunos, por los que ya trabajéis con NetApp, estoy seguro que os las sabéis de memoria. Como os decía, es el buque insignia, ¿vale? Es el sistema más importante de NetApp. Es multiprotocolo. Esto en su momento fue un aspecto diferenciador. La competencia no tenía soluciones que fueran multiprotocolo, tenías que irte a soluciones SAN o a soluciones NAS. Bueno, pues aquí entró ONTAP como un elefante en una cacharrería y bueno, pues arrasó gracias a esa facilidad para adaptarse a cualquier tipo de protocolo. Luego, es un sistema que es muy versátil y adaptable. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado su manera de funcionamiento con el tiempo y ahora se convierte en un sistema para gestionar un clúster de almacenamiento. Un clúster que puede tener, como veis aquí, hasta 24 nodos, dependiendo del tipo de configuración que vayamos a utilizar. No solo eso, es versátil porque vamos a ver que también se puede desplegar en algo más que solo en controladoras físicas. ¿De acuerdo? Y es adaptable porque tiene los suficientes aspectos de configuración, de aspectos de análisis de la carga, de aspectos para manejar, ¿vale? Y para adaptarnos a todos los datos que se van metiendo para que se convierta siempre en una solución de alto rendimiento, eches lo que le eches. ¿De acuerdo? Si nos vamos a lo que es la gama de productos físicos que montan ONTAP, tendríamos hoy por hoy las AFF y los sistemas FAS. ¿De acuerdo? Las AFF viene de la abreviatura de All Flash Fast. Son sistemas muy parecidos, lo único que estos primeros solo utilizan discos de tipo SSD o NVMe. Y es importante, ¿vale? Dice, ¿son discos flash? No, vamos a ver, hay calidades y calidades. Los discos SSD hoy en día son discos muy rápidos, pero dentro de lo que son sus limitaciones, pues al final nacieron como sustitutos de los discos mecánicos. Entonces utilizan los SSD tradicionales conectores de disco mecánico. Eso significa que ahí tienen un cuello de botella. Entonces, bueno, pues el siguiente estándar que salió para conectarlos es el NVMe. Ahí cambia el conector, eliminamos ese cuello de botella y ya sacamos todo el potencial de los discos flash. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en el caso de los sistemas All Flash podemos utilizar los dos tipos de discos. Y luego os decía, esto es un aspecto fundamental. Lo he recalcado porque ya os digo que se convierte en un tema de noticias día sí y día también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos asegurar la información, el dato que yo guardo en ONTAP? Bueno, lo primero es que tenemos soluciones que son de alta disponibilidad. Si cae una controladora, otra se hace cargo, ¿vale? De continuar dando servicio. Tenemos también la posibilidad de hacer snapshots, fotos de nuestros volúmenes para volverlos al estado en el que se encontraban en caso de que haya problemas. Tenemos también la posibilidad de hacer espejos, ¿vale? Con Snap Mirror. También podemos hacer volcados, ¿vale? Archivados con SnapVol. Tenemos también configuraciones Metro para hacer un disaster recovery
cercano a tiempo cero, ¿vale? RPO de cero y RTO de cero, sabéis que es un poco la medida, el tiempo que tardas en ponerte en marcha y la cantidad de información que se pierde, prácticamente de cero. Pero no solo eso, también tenemos soluciones para la encriptación, ¿vale? ONTAP te permite hacer una encriptación a nivel de disco, comprando discos que sean autoencriptables, pero también te permite hacer encriptación a nivel de agregado o de pool y también a nivel de volumen. Y además son combinables, ¿de acuerdo? Lo cual pues permite incluso establecer varias capas de cifrado. Quizás ya es un poco demasiada paranoia, ¿no? Pero bueno, visto lo que se ve, pues hay información a lo mejor que sí se merece, ¿no? Esa protección en capas. Entonces, bueno, esto un poco para conocer lo que son TAP. Y a lo largo del tiempo, como os decía, ha habido varias modificaciones, ha habido varios añadidos y hoy por hoy rondamos la versión 9.7. Los que sois más veteranos sabréis que hasta ahora se iba sacando dos versiones al año. ¿De acuerdo? Teníamos una versión a lo mejor, una 9.5 a principios en enero y una 9.6 pues por estas fechas. Bueno, NetApp ha cambiado su filosofía para que las actualizaciones ahora sean una versión mayor al año y se hagan actualizaciones más pequeñitas a lo largo del año, ¿de acuerdo? Hasta que llegue la siguiente versión. Entonces, ahora mismo seguimos en la versión 9.7, pero eso no significa que no haya novedades muy interesantes, ¿de acuerdo? Aquí solo destaco algunas, las que me parecen más relevantes. Hay, por supuesto, un dossier ahí, si os queréis leer las release notes, las que vais a encontrar un montonazo de información. Pero bueno, lo primero, Fabric Pool. Fabric Pool es una característica muy interesante. Te permite establecer un tier hacia el almacenamiento de tipo S3. ¿De acuerdo? No necesariamente S3, sino de tipo S3. O sea, puede ser un blob también de Azure, puede ser también pues, el equivalente de Google. ¿Vale? Entonces, la idea es que tú puedas coger tu sistema All Flash Fast, ¿vale? Y que esa información que se va quedando ya obsoleta, que ya no se consulta tanto, la puedas derivar a un almacenamiento mucho más barato. Incluso un almacenamiento en la nube. ¿Por qué esto es una ventaja? Hombre, pues porque la nube tiene una característica que es muy difícil conseguir con el on-premise, que es esa flexibilidad inmediata. O sea, si yo necesito de repente más recursos de almacenamiento, solo tengo que hacer 4 clics y los tengo. Bueno, pues la idea es podernos aprovechar de esa agilidad que tiene la nube, pero manteniendo el control de nuestros datos con el on-premise. Entonces, bueno, en cuanto a esta tecnología, las novedades que se han introducido en la 9.7 han añadido una nueva política de control por volumen. O sea, nosotros este Fabric Pool podemos configurarlo para que ciertos volúmenes sí hagan ese tiering y otros volúmenes no, y otros pues según la caducidad del dato. Bueno, pues ahora hay una nueva política, la de All, que lo que permite es automáticamente todos los datos que echéis a ese volumen se suben a la nube. ¿De acuerdo? A la nube, insisto, nube o un almacenamiento S3. Existe también almacenamiento S3 on-premise, ¿vale? Como puede ser un storage grid o seguro que se os ocurren soluciones parecidas. ¿Qué más? También se permiten nuevos destinos, ¿vale? Ahora se han metido también la nube de IBM, se puede trabajar con nube de IBM. Creo que también está ya la nube de Alibaba, ¿vale? Que bueno, pues es otro jugador importante en el mundo de los hiperescalares. Y otra ventaja con respecto a los destinos es que ahora se pueden hacer relaciones 1 a n. Es decir, que la parte que tenemos en ese almacenamiento más barato se puede convertir en una réplica. Es decir, podemos tenerla replicada para garantizar el acceso a esa información. ¿Vale? Otra tecnología interesante es el Flex Cache. Flex Cache, ¿de acuerdo? Esto lo que permite es acelerar el acceso al dato. Decíamos que uno de los retos que nos encontramos hoy en día es que los datos están distribuidos, están repartidos. Los podemos tener en oficinas remotas, en nuestra sede central, lo podemos tener en muchísimos sitios, en los móviles. Entonces, bueno, FlexCache lo que te permite es acercar el dato al consumidor final, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, el nombre lo dice bastante claramente. La idea es hacer una copia de los datos localmente y que esa copia se gestione de forma automática. Entonces, bueno, en las novedades en ese sentido, ¿vale? Lo que ha aportado la 9.7 es que ahora se permite hacer bueno, una mayor
utilización de sistemas de eficiencia, ¿vale? Los trataremos también más adelante, para esta caché. Dices, hombre, pues ya que tengo que hacer una copia de los datos y esos datos soy capaz de guardarlos de forma más eficiente, mejor que mejor. Entonces ya se permitía la compresión y la deduplicación, se añade ahora el poder hacer flash caché de tipo thin provisioning y también se añade la compactación. Para el que no conozca lo que es eso de la compactación, pues os hago un pequeño esquemita. Nosotros cuando guardamos los datos, los guardamos en bloques, ¿vale? Bloques de un tamaño fijo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si por lo que sea el dato que estás guardando no llega a consumir todo el bloque, ¿vale? Se producen burbujas dentro del almacenamiento. Y esas burbujas, obviamente, se están desperdiciando. Bueno, pues lo que hace la compactación es eliminar esas burbujas. ¿Cómo? Pues intentando juntar la información, ¿vale? Que pertenezca a los mismos volúmenes en un único bloque para llenarla, ¿vale? En un único bloque o los bloques que sean necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, la compactación es un sistema muy interesante y que arregla uno de los grandes problemas de cualquier sistema de almacenamiento, que es la fragmentación interna, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos también la posibilidad, se ha añadido ahora, de hacer migraciones no disruptivas. Es decir, oye, es que esta caché aquí ya no tiene mucho sentido, me la voy a llevar a otro sitio. Bueno, a ver, pues muy bien, pues haces una copia y ya está. No, a ver, el detalle aquí está en que sea no disruptivo, es decir, sigo aprovechándome de los beneficios de esa caché, pero sin que eso suponga evitarme, ¿no? el proceso en sí de la migración. Entonces, bueno, pues también es una característica muy interesante. Luego, otra característica, otra de las, bueno, pues de las novedades que vamos a incluir está para los flash group. Los flash groups son un tipo de volúmenes para tráfico NAS, sobre todo, que son masivos. ¿Masivos en qué sentido? En el del rendimiento y en el del tamaño. Estamos hablando de en torno a lo mejor 20 petabytes de volumen. Petabytes, ¿vale? O sea, es una cantidad espectacular. Entonces, estos volúmenes lo que hacen es se aprovechan de la estructura de clúster de ONTAP. Acordaros, hemos dicho que podemos llegar hasta los 24 nodos para distribuir, ¿vale? Distribuir el contenido de ese volumen y por tanto también las peticiones y la necesidad de rendimiento entre varias de esos nodos del clúster. De tal manera que se gana en todas las características, tanto en rendimiento, capacidad, como en resistencia también. Entonces, lo mejor es que todo eso es autorregulado. Nosotros no tenemos que meter la mano, sino que el propio sistema se encarga, mediante estadísticas y algoritmos de IA, de poner la información donde corresponda para que sea lo más fácilmente accesible y para que se mantenga un balance entre el consumo en todos los nodos. Entonces, una de las novedades es que se ha añadido soporte para los protocolos NFS en versión 4 y 4.1. Hasta ahora solo podíamos ser compatibles con la versión NFS 3. Y también, y esto es un aspecto fundamental, el soporte para BAI. ¿Qué es esto de BAI? Bueno, esto es una de las APIs de integración para el almacenamiento de VMware. Sabéis que VMware también ha sacado, ¿no?, versión nueva. Entonces, ahora mismo VMware está apostando muchísimo por el almacenamiento NFS. Siempre había sido tradicionalmente pues, el VMFS, ¿no?, el formato propio. Pero ahora se han dado cuenta de las posibilidades que ofrece el almacenamiento distribuido a través de NAS. Entonces, bueno, pues han apostado bastante, sobre todo por el NFS 4, y ahora los flash group ya son una opción a tener en cuenta para ese tipo de configuraciones. ¿De acuerdo? Es una opción recomendable. ¿Qué más? Bueno, esto también era necesario. Oye, ¿y qué pasa si yo estaba funcionando con volúmenes normales y me quiero pasar a estos maravillosísimos flash groups? Bueno, pues también ahora existe la posibilidad de hacer una conversión en caliente, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues se nos facilita también el acceder a esta tecnología. ¿Qué más? Aspectos de seguridad. Ya os digo que voy a hacer mucho hincapié en temas de seguridad por todo lo que oímos hoy en día, porque es que ya os digo que se te ponen los pelos de punta. Cada vez que escuchas noticias de IT, siempre es algún robo o alguna pérdida de información millonaria, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, la encriptación en SnapMirror, que cuando haces una copia, tus datos no se vuelvan vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora está soportado el hacerlo directamente
con protección. Luego, el Snap Mirror síncrono. A ver, el Snap Mirror hemos dicho que es una réplica, ¿no? Un espejo. Bueno, pues los espejos se pueden hacer de forma asíncrona o de forma síncrona. Bueno, pues en el caso del Snap Mirror síncrono estaba limitado a ciertos protocolos. Ahora ya prácticamente se ha abierto a todos los protocolos que son capaces de trabajar en ONTAP. ¿De acuerdo? Y luego, en el caso de MetroCluster, MetroCluster es una solución, decíamos antes, que permite establecer una solución de disaster recovery clúster contra clúster. De tal manera que si un clúster completo se te cae, automáticamente se vuelca todo el tráfico y todas las cargas de trabajo hacia el clúster superviviente. Entonces, ¿qué mejoras hay? Lo primero es que ahora, en la versión del MetroCluster que se conecta a través de IP, podéis utilizar la infraestructura que tengáis, siempre y cuando ésta cumpla con los requerimientos de rendimiento, obviamente. Entonces, eso ahorra dinero a la hora de montar estas soluciones y permite que esta protección llegue a muchísima más gente. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo hace accesible para muchísimos más entornos. Y luego, otro aspecto importante es que ahora, en el caso del MetroCluster IP, también tenemos un nuevo mediador, un nuevo arbitraje. Son las máquinas que se utilizan para facilitarnos el automatismo, ¿no? del propio MetroCluster, para decidir cuándo hay de verdad una caída de un clúster o si es un problema de comunicación, para evitar falsos positivos, ¿vale? Se juega la mayoría. Si uno de los clústeres y el nodo de arbitraje deciden que el otro clúster se ha caído, pues automáticamente se pone en marcha el disaster recovery, ¿vale? ¿Qué más? Hay otra novedad fundamental y es que en la versión 9.7 se ha cambiado la interfaz. Lo cierto es que NetApp aquí lleva una temporada en la que ha estado explorando diferentes tipos de interfaces y ha estado recopilando información sobre qué gusta más de cada una de ellas. Y todo ha sido para llegar a esta nueva versión. Quizás a mí lo que más me gusta, ¿vale? Es un poco lo que os destaco aquí, es que es mucho más ligera. Mucho más ligera en tanto a que para hacer cualquier acción necesitas muchos menos clics, ¿vale? Enseguida haces una configuración y llegas a la zona que quieres y obtienes lo que necesitas. Entonces, todo eso se traduce en tiempo. Nosotros al final, pues como administradores o como técnicos, pues tenemos que estar cacharreando o manteniendo el sistema. Es cierto que los sistemas de NetApp, la verdad es que son un poco instala y olvida, porque funcionan muy bien, pero bueno, pues hay veces que hay que crear nuevos volúmenes, o hay que hacer una actualización. Bueno, pues todo eso ahora es muchísimo más rápido y te va a llevar menos tiempo. Pues al final, pues es tiempo que podemos dedicar a otras tareas, ¿vale? Nos hace ser a nosotros también más productivos. Luego, también tenemos otras opciones para simplificar operaciones. Hay muchas cosas que antes había que hacer por comando, que ahora las tienes en la interfaz, una interfaz que te lleva de la mano para que cumplas las best practice y para que se haga todo de la forma más sencilla y transparente posible. Entonces, pues lo mismo, ¿vale? Como decía antes, todo eso se traduce en tiempo, en ahorro de tiempo, que al final pues va a redundar en nuestro beneficio. Y luego, otro aspecto que ha sido bastante celebrado ha sido las estadísticas de rendimiento. Antes teníamos la posibilidad de ver el rendimiento en tiempo real, pero poco más. Si queríamos ver el rendimiento de hace más tiempo, teníamos que recurrir a una solución adicional, como era el Unified Manager, ¿vale? El ActiveIQ Unified Manager. Bueno, pues ahora no, ahora también podéis consultar las estadísticas de hasta un año atrás de rendimiento de vuestro dispositivo. Con lo cual, pues, oye, pues otra manera de ahorrar tiempo el no tener que andar cambiando a otra herramienta. Pues bueno, esto en cuanto a ONTAP. Vale, tenemos entonces que hemos partido de aquí, de nuestros sistemas on-premise, con disco mecánico y con disco flash. Pero lo cierto es que hoy por hoy los sistemas no funcionan aislados, ¿verdad? Bien que lo sabemos. Y ahora te piden que te metas en la famosa nube. Siempre tienes que tener alguna pata en la nube porque siempre hay parte de nuestros servicios que han acabado ahí o siempre estamos utilizando, bueno, pues quizás uno de los casos más evidentes suele ser el Office 365, ¿no? Que ahora es todo nube y mucha gente ya incluso ni siquiera se instala el paquete en sus equipos. Bueno, pues esa necesidad de estar presente en la nube también la ha reconocido NetApp. Y eso nos ha permitido el desarrollar soluciones que, por un lado, se acerquen a la nube y por otro, sean nativas en la nube.
¿Cómo es esto posible? Pues muy sencillo. Adelanto un poquito. La idea, os decía antes, que hace diferente a un sistema de almacenamiento hoy en día es el software. Bueno, pues a NetApp se le ocurrió. Dijo, a ver, si yo mi software al final es un sistema operativo, si soy capaz de hacer que funcione desligado del hardware, pues voy a poder meterlo en todo tipo de hierro, ¿vale? Y si soy capaz de meterlo en todo tipo de hierro, es decir, si lo tengo virtualizado, el paso obvio es ya podérmelo llevar a la nube, ¿de acuerdo? Bueno, pues justo eso es lo que vemos en esta transparencia. ONTAP nació como un sistema preparado para sistemas on-premise, pero con el tiempo, ¿vale? Ha pasado a ser un sistema capaz de trabajar sobre máquinas virtuales. Vosotros podéis hoy en día adquirir directamente un ONTAP Select y hacerlo funcionar sobre el entorno que os parezca oportuno, ¿vale? Como una máquina virtual. Y en el momento en el que lo tenías virtualizado ya el salto era evidente. Tenemos una versión de esa máquina virtual que, bueno, cambia de nombre, ¿no? Dice, ¿por qué se llama entonces diferente? ¿Por qué no es un ONTAP Select? Bueno, pues porque esta versión de la máquina virtual incluye una serie de automatismos para facilitar el despliegue en la propia nube. Es decir, para no tener que andar nosotros dimensionando, no, hay un asistente que directamente te lleva de la mano para que crees la instancia correspondiente de ONTAP y que la puedas disfrutar en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, ya tengo la posibilidad de desplegar. Por el camino ha habido otras soluciones. FlexArray, por ejemplo, ¿vale? Que permitía utilizar almacenamiento de terceros gestionándolo con nuestro ONTAP, ¿vale? Y también unos sistemas, lo que llaman aquí cerca de la nube, que la idea era meter cabinas, NetApp metía cabinas en CPDs que estuvieran próximos a los hiperescalares para dotar de ese almacenamiento a lo que eran los entornos nube y también a los entornos que seguimos teniendo en premise, ¿vale? Actuar un poco como nexo. Pero al final, como os digo, lo que lleva la batuta hoy en día es nuestro CVO, Cloud Volumes ONTAP, el ONTAP Select y para la parte on-premise, pues seguimos teniendo nuestros sistemas AFF y FAS. O sea que, como veis, estamos cubiertos. Pero claro, en el momento en el que entras en el mundo de la nube, te das cuenta de que, bueno, pues las necesidades son otras y la manera de trabajar es otra. Entonces, hay mucha gente que no le interesa para nada manejar infraestructura. Es, oye, yo lo que quiero, si me voy a la nube es porque quiero simplicidad. Yo dame algo donde pueda meter mis datos y no me interesa para nada si por debajo has activado una compresión o si es un volumen de tipo thin provisioning. No, es que no quiero saberlo. Yo solo trabajo con el dato. Bueno, pues el siguiente paso fue crear un almacenamiento sin administración, basado en ONTAP, pero que lo administrara la propia NetApp. Para eso tenemos tres soluciones. Realmente es la misma solución, lo que pasa es que según el hiperescalar en el que lo desplegamos, pues cambia el nombre para adaptarse. Entonces tenemos el Azure NetApp Files, NetApp Cloud Volume Service para AWS y el NetApp Cloud Volume Service para Google Cloud. Entonces, la idea es ofrecer un servicio de tipo NFS TIPS que sea accesible. Sé que ahora más de algunos, sobre todo, pues seguro que aquí hay mucha gente que tenéis muchísimos más años de experiencia que yo en el tema de cloud y os estáis preguntando, pero a ver, pero si yo en la nube ya tengo almacenamiento, ¿por qué no el crear estos sistemas de almacenamiento? Bueno, pues lo cierto es que el lenguaje del almacenamiento de la nube hoy por hoy todavía no coincide con el lenguaje que se habla a nivel de aplicativos. Entonces, muchas veces, pues si tú quieres desplegar una solución, te pide que le des un acceso a un volumen NAS, ¿vale? Un NFS o a un CIFS, o te piden que accedas a través de iSCSI o Fiber Channel. Entonces, eso no tienes ese tipo de servicios en la nube. Y ahí es donde entra NetApp, a mantener, como decíamos antes, esa unión, ¿no? El facilitar ese traslado del dato. Por supuesto, eso no significa que no seamos capaces también de hablar en los sistemas de almacenamiento nativos de la nube. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, en el momento en el que estamos en la nube,
pues te das cuenta de muchas más cosas, porque surgen también, decíamos, nuevas maneras de trabajar. Ahora, el desarrollo de las aplicaciones es lo que llaman el DevOps, ¿no? El desarrollo continuo. Y para eso juegan un papel muy relevante algo llamado contenedores. Pues sí, ¿no? Los contenedores han venido para quedarse. Es como ya el último nivel, el último escalón en lo que es virtualización. Ya no virtualizamos la máquina completa, virtualizamos solo el aplicativo y eso nos permite flexibilizarlo. Y además, claro, queremos llevarlo a la nube porque así, si necesito desplegar de una tacada 1000 contenedores de estos para hacer, digamos, hacer honor a una petición que tenemos, a una novedad o algo que ha hecho que nuestra aplicación sea la aplicación de moda, pues lo puedo hacer fácilmente. Entonces, bueno, aquí una vez más, pues NetApp se dio cuenta de esas necesidades y ha desarrollado, bueno, pues sus sistemas para facilitar el trabajo con estos contenedores, ¿vale? Por un lado, con la plataforma HCI y por otro, también con una serie de software adicional. Bueno, ¿qué es esto de HCI? HCI es una solución hiperconvergente. Hiperconvergente significa que con una única interfaz de gestión nosotros somos capaces de manejar toda una infraestructura por debajo. Para infraestructura siempre consideramos tres patas fundamentales: el almacenamiento, el cómputo y el networking. Bueno, pues la idea cuando utilizamos una solución hiperconvergente es que todo esto se gestione fácilmente desde un único lugar, ¿vale? No solo eso, también se busca en las soluciones hiperconvergentes que sean fácilmente escalables, es decir, que puedan crecer como si fueran ladrillos de Lego, ¿no? Fácilmente enganchables unos con otros. Entonces decimos que nuestra solución hiperconvergencia es una solución 2.0. ¿Por qué? Bueno, NetApp no ha sido el primero en llegar al mundo de la hiperconvergencia, pero lo cierto es que ha aprendido de todos los que le han precedido y se ha dado cuenta de un problema con los nodos. Hay muchas soluciones hoy en día que utilizan nodos por software, ¿vale? Por máquinas virtuales. Y eso al final hace que tengas que invertir recursos en la parte de cómputo para la propia infraestructura. Bueno, pues la idea es que con los nodos dedicados te quites de esas cargas. Vamos a tener nodos específicos de storage y nodos específicos de cómputo. De esa manera, yo soy capaz de crecer de forma granular en lo que necesito. Entonces, también en tema de licencias, si yo tengo que pagar una licencia de hipervisor por cada nodo de cómputo, pues en vez de tener que pagar si solo voy a crecer en almacenamiento, pues compro un nodo de almacenamiento que no me va a requerir esa licencia adicional. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, otra característica importante de los sistemas hiperconvergentes es la tolerancia a fallos. Pero, una vez más, aquí nosotros vamos más allá y ofrecemos esa tolerancia a fallos sin caída de rendimiento y con una recuperación realmente rápida. Hablaríamos de 10 minutos para un disco y de unos 60 minutos para la caída de un nodo. ¿De acuerdo? Además, el sistema está pensado para regenerarse, es decir, siempre que cuentes con más almacenamiento, pues digamos que volvemos a poder admitir caídas de un nodo, caídas de un disco, en cuanto se regenera toda la información. Luego, otro aspecto fundamental que NetApp se dio cuenta cuando desarrollaba HCI es que muchas soluciones hiperconvergentes, una vez te metes en su corral, ya es muy difícil salir. Ya tienes que pasar siempre por el ampliar con sus cacharros y ampliar siempre metiendo en su infraestructura. Bueno, pues no es la idea. Hemos dicho que uno de los aspectos de NetApp es que queremos que sea una solución future proof, ¿vale? Y queremos que sea una solución que te dé libertad. Bueno, pues puedes acceder al almacenamiento de HCI desde cualquier otro servidor, ¿vale? Y también los servidores de HCI, de cómputo, pueden acceder al almacenamiento de terceros, ¿vale? Obviamente no se va a poder gestionar con la interfaz de HCI, pero sí vamos a poder contar con esa integración y vamos a poder hacer ese uso. Entonces eso facilita también los despliegues. No tienes que hacer un arrase con tu infraestructura, sino que la puedes integrar, la puedes dejar funcionando de forma conjunta y aprovecharlo. Luego, en principio, los hipervisores que podemos instalar sobre HCI son VMware y KVM. VMware, obviamente, los SXI y KVM sobre todo para la parte de contenedores, ¿no? Porque, pues, bueno, son más ligeros en ese sentido para este aspecto.
hay que ver, acordaros, en VMware la versión última, la versión 7, se ha apostado muy fuerte por los contenedores y por lo que se sabe va a ser un competidor muy duro, ¿vale? En todo el tema de contenedores. Bueno, ¿qué más? Hemos dicho varias veces que nuestro tiempo como administradores es importante. Entonces, otra ventaja que tiene HCI es que es completamente automatizable. Con interfaz REST, que sabéis que se ha convertido en el estándar de la industria, ¿vale? De hecho, ONTAP también tiene capacidad de hablar REST, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, no seáis desarrolladores, es como una interfaz universal para poder programar casi cualquier dispositivo. Generas una serie de peticiones a través de HTTP, ¿de acuerdo? Y con esas peticiones, pues recibes respuestas y puedes hacer acciones, y entonces hace que sea muy fácil integrar unas soluciones con otras, ¿de acuerdo? Y luego también Ansible. Ansible es uno de los software ahora más de moda para automatizar tareas, ¿de acuerdo? Bueno, pues también está ahí metido. Y bueno, vale, esto en cuanto a la base. Vale, muy bien, ya tengo una infraestructura sobre la que puedo montar mis contenedores. ¿Vale? Además, esta infraestructura, como os digo, está preparada para comunicar con la nube y que los contenedores pues, los podamos desplazar a la nube. Claro, esto está muy bien, pero eso de coordinar los contenedores y llevárselos a la nube y demás, pues puede ser complicado, ¿vale? Incluso aunque contemos con Kubernetes. Bueno, pues aquí es donde entra una de las últimas novedades que ha sacado NetApp. Es el Project Astra, ¿vale? Es un proyecto abierto, sigue en evolución, ¿vale? Aunque hay empresas ya, por ejemplo, como DreamWorks que ya lo están utilizando. Entonces, lo que busca esta herramienta es coordinar todas esas acciones. Que tú fácilmente y utilizando tu despliegue de Kubernetes que hayas decidido utilizar y con los proveedores de nube que quieras, sea nube local, ¿vale? Sea nube hecha sobre HCI o sea sobre los hiperescalares, tú puedas manejar esa presencia y ese arranque de los contenedores de forma completamente transparente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se trata de dar solución a las necesidades de hoy en día. Y bueno, estoy seguro de que los que trabajáis con contenedores sabréis cuál es uno de los mayores problemas que nos encontramos con los contenedores. Y es que son efímeros. Bueno, ¿esto qué es eso de efímeros? Pues que están pensados para vivir poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa con toda la información que generan, con toda la información con la que trabajan? Pues que a veces es un tanto complicado el hacerte con esa información. Bueno, pues aquí es donde entra el último software del que vamos a hablar con respecto a los contenedores, que es Trident. Trident es un plugin que nos facilita el almacenamiento persistente para los contenedores. ¿Vale? Entonces, está integrado perfectamente con Kubernetes y es tan sencillo de utilizar como cualquier otro proveedor de almacenamiento para contenedores. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Volvemos a nuestra nube. Tenemos la nube, tenemos contenedores. ¿Qué más? Claro, en el momento en el que sigues dándote una vuelta por la nube, te das cuenta de que hay también nuevos retos a los que enfrentarnos, ¿no? La inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial normalmente tiene necesidades muy particulares, ¿no? Necesita recopilar información de dispositivos remotos, ¿vale? Lo que llamamos dispositivos edge, ¿vale? Periféricos o si preferís, lo que llaman el Internet of Things, ¿no? El Internet de todas las cositas que podamos tener por casa con un chip integrado. Y esa información hay que hacerla llegar de alguna manera a los centros donde hay que procesarla, ¿de acuerdo? Bien sea en entorno on-premise o bien sea también en nube. No solo eso, sino que también dentro de la nube nos encontramos con sistemas de almacenamiento nativos que os comentaba antes, tipo S3, que también juegan un papel importante en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, sistemas, por ejemplo, como Amazon, tienen software de análisis de toda esta información y tiene sistemas de inteligencia artificial integrados con su almacenamiento y con almacenamiento de tipo nativo nube. Entonces, aquí, una vez más, tenemos que intentar dar soluciones. Y por supuesto, pues también, NetApp ahora mismo está metida en un proyecto, esto es todavía una alfa, pero os lo cuento porque me parece bastante interesante, para llevar ONTAP, más que ONTAP, es un cachito, ¿no? Un pequeño trocito de ONTAP, a dispositivos IoT. Dispositivos IoT, ¿como qué? Bueno, pues como una Raspberry. Seguro que los que seáis más techies
Seguro que tenéis alguna Raspberry en casa y habéis cacharreado con ella, habéis hecho vuestros pinitos, ¿vale? Pues es un pequeño ordenador que por 35 euros lo puedes conseguir, ¿vale? Dependiendo de la versión que quieras, con más o menos RAM. Y bueno, lo cierto es que es muy versátil y se le pueden dar muchísimas utilidades. Está muy orientado a meterle sensores, a meterle cámaras y bueno, pues, es un sistema ideal para desplegarlo en, por ejemplo, pues como para sensores de un campo o para maquinaria en una factoría o os hacéis una idea. Bueno, no es lo único. Raspberry quizás es el más famoso de aquí, pero también se puede instalar sobre otras plataformas, como puede ser Jetson de NVIDIA, ¿vale? Que en este caso es una especie de Raspberry con esteroides. Tiene metido una unidad, un procesador de coma flotante muy potente, entonces para soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, reconocimiento, visión artificial, es una plataforma muy, muy, muy a tener en cuenta, ¿vale? Sigue siendo barata, no tanto como la Raspberry, pero hablamos a lo mejor de unos 150 euros, podéis conseguir una placa de estas. Y luego pues también pues, el equivalente, la solución que tiene Intel para competir con estos dos sería el Intel UP o Intel App, si preferís, que también no va en la misma línea. Como os digo, se trata de dispositivos pequeños, baratos, preparados para trabajar con sensores y que, claro, el rendimiento que tienen, aunque es digno de resaltar, pero es bastante modesto si lo comparamos con nuestras cabinas tradicionales. Entonces, como os digo, aquí la idea se despliega los componentes esenciales de ONTAP para poder guardar esa información y poder hablar con otros sistemas ONTAP. Entonces, hacemos una primera recogida de datos y nos facilita el integrar la información que acabamos de recopilar, todos esos datos de sensores y demás, en todo lo que es la cadena. Es decir, ya lo podemos meter en la nube, ya lo podemos meter en almacenamiento on-premise, lo podemos replicar, lo podemos, bueno, pues os hacéis una idea, ¿no? Entonces, bueno, claro, ya una vez ya estamos metidos en la nube, hemos visto hacia dónde apunta esas nuevas necesidades, las DevOps, la inteligencia artificial. Bueno, cuando ya te encuentras cómodo, al final decides jugar con las mismas reglas. Vamos a hacer servicios, ¿de acuerdo? Vamos a generar, bueno, pues herramientas que permitan facilitar el dato, pero que no necesites hacer una instalación local, ¿vale? Que lo puedas consumir solo en función de lo que necesites. Bueno, pues también, ¿vale? También vamos a ver ahora una serie de soluciones, algunas ya han aparecido, para que esos servicios de NetApp se puedan consumir de forma al estilo nube. Entonces, aquí tenéis una dirección, ¿vale? El cloud.netapp.com, donde tienes todas las soluciones nube de NetApp. Algunas ya las hemos visto, ¿verdad? Todo lo que es almacenamiento en la nube. Decíamos que teníamos CVO, Cluster Volumes on Tap, que es para cuando quieres tu cabina, pero en la nube. Y si no quieres administrar, hablábamos de estas otras tres soluciones. Pero también vamos a contar, como os digo, con unos servicios. Esto es, aquí ya lo que importa no es si estás trabajando con mi almacenamiento o no. Aquí lo que importa es que si tienes necesidades para trabajar con el dato, yo con mi experiencia te voy a dar herramientas para que lo puedas tratar fácilmente. Pero claro, en el momento en el que te metes en nubes híbridas, nubes públicas, bueno, necesitas poner un cierto orden. Entonces también vamos a contar con soluciones que faciliten ese control, ¿vale? Y si además de paso, ya que hacemos el control, podemos hacer una analítica, una vez más, para sacarle todo el jugo a ese funcionamiento, pues mejor que mejor. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esos servicios. A ver, en principio voy a destacar algunas de las herramientas. CloudSync está pensado para poder mover los datos entre diferentes plataformas. Y digo plataformas, es decir, esto permite cambiar, por ejemplo, desde un almacenamiento S3 a un NFS, desde un CIFS a un blob, desde un blob a un S3, o sea, tiene una serie de fuentes de entrada y una serie de fuentes de salida que a través de un broker que se puede desplegar tanto localmente como en la propia nube, que es un poco el espíritu de estos servicios, lo que os va a permitir es mover esa información de forma transparente, muy sencillita. ¿De acuerdo?
Entonces, además, os permite mantener sincronía si fuera necesario. Pues bueno, esto lo que hace es acercar todas esas plataformas que estaban tan lejos unas de otras y que muchas veces, pues obviamente, a Amazon no le interesa que tú puedas mover tus datos a un Azure y a Google tampoco le interesa que lo puedas mover a un Amazon y así, ¿no? Pues al final son competencia y se entiende. Bueno, pues esto sirve para unificar, para que no te tengas que preocupar en ese sentido. Y si en el futuro resulta que tus datos están mejor en otro proveedor hiperescalar, lo puedas mover con cierta facilidad. Además, el licenciamiento es por cada tipo de relación que haces, ¿vale? No por la cantidad de información que mueves. Luego, otra herramienta interesante que tenemos es el Cloud Compliance. Está pensado para, lo primero, localizar los datos sensibles y también para mantener un seguimiento de esos datos sensibles. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, que está la ley de protección de datos tan en boga y tan de moda, pues es una herramienta que tiene un potencial increíble. El cloud tiering lo hemos mencionado, ¿vale? La idea es poder hacer pues hacer un escalón de almacenamiento utilizando almacenamiento mucho más barato para que el dato que se va quedando frío o el dato que ya no es tan accedido, pues en vez de consumir nuestro valioso almacenamiento flash, se pueda meter en, bueno, pues eso, un almacenamiento muchísimo más barato y también pues de menos rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sería, digamos, la otra parte. También tenemos SAS Backup. SAS Backup está pensado para hacer copias de seguridad de todo lo que sea almacenamiento en la solución las soluciones de almacenamiento que veíamos antes. Las soluciones que son no administradas de ONTAP, en la nube. Si os acordáis, pues decíamos que el Azure NetApp Files, el NetApp Files for Amazon Web Services, bueno, pues SAS Backup sería una solución por si queréis hacer copia directamente. Además, te permite hacer copia directamente contra un S3, o sea, contra almacenamiento ya nativo también de cloud. ¿Qué más? No, perdón, eso es el Cloud Backup Service. SAS Backup es una réplica para Office 365. ¿Vale? Office 365. Y más de uno dice, bueno, pero ¿para qué quiero yo una copia o para qué quiero hacer copias de seguridad de Office 365? ¿No? Si a mí Microsoft ya me dice que esto está protegido y demás. Cuidadito, leeros la letra pequeña porque lo que dice es que te garantizan la disponibilidad, pero la gestión y la protección del dato corren a cuenta del cliente. No voy a citar nombres, pero os puedo decir que hace poquito un par de administraciones públicas aquí en España han sufrido un percance bastante interesante con el Office 365, ¿de acuerdo? Inmediatamente después hablaron con nosotros para que les proveyéramos de esas vacas. Entonces, bueno, en este caso aquí se paga por buzón y tienes opción de contratarlo directamente con el almacenamiento o proveer tú el almacenamiento para las copias, ¿vale? Es muy fácil de restaurar, etcétera, etcétera. Si tenéis curiosidad, pues bueno, os podéis meter en la página que os decía antes y ahí sacar toda la información que necesitéis o me podéis consultar a mí. ¿Y qué más? Luego tenemos también el Global File Cache. Va en la línea de lo que veíamos en ONTAP. ¿Os acordáis del Flex Cache? Bueno, pues esto llevado al extremo, donde ya lo que queremos es traspasar las barreras de los dispositivos físicos. También queremos caché en la nube para poder distribuir más fácilmente los datos. Esto en cuanto a servicios, ¿vale? Como veis, siempre tenemos en mente el cuidar el dato, el manejar el dato. Para el control, bueno, pues destacar sobre todo lo que sería Cloud Manager. Cloud Manager está pensado para ver toda nuestra infraestructura de almacenamiento de la misma manera. Es decir, da igual si es un sistema on-premise, si es un sistema en la nube, yo lo voy a ver como fuentes de datos, ¿vale? Y voy a poder establecer relaciones entre ellos fácilmente. O sea, tan fácilmente como que, o sea, veis unos dibujitos de las nubes y arrastráis unos con otros y automáticamente te salta el wizard de los datos necesarios mínimos para establecer la relación. O sea, es realmente muy sencillo, es casi como un juego de niños. Entonces, se encarga sobre todo de facilitarnos la interacción entre las diferentes plataformas,
pero también se encarga de monitorizar y automatizar nuestras cloud híbridas. Es decir, que todo eso no sea acciones que yo tengo que realizar, sino que yo lo pueda dejar ya hecho y el sistema se encargue. Por ejemplo, algunas características interesantes que tiene el Cloud Manager es que te permite establecer planificaciones de apagados y encendidos de tus máquinas en el cloud. Y esto es interesante, porque si tú tienes una máquina, por ejemplo, que es un destino de réplica, pues ¿para qué la vas a tener encendida todo el día? Si la tienes encendida todo el día, pues los hiperescalares te van a cobrar por todo el tiempo que esté encendida. Bueno, pues si yo solo la enciendo durante el momento en el que voy a hacer la réplica, estoy ahorrando dinero. Bueno, pues fijaros el nivel de detalles y de automatización que se puede conseguir con esta herramienta. ¿De acuerdo? Y luego, por último, pues un poco la joya de la corona sería el Cloud Insights, ¿vale? El Cloud Insights es una evolución de la herramienta Insights, que servía pues para monitorizar tu infraestructura y añadirle inteligencia, etcétera, etcétera. La idea en este caso es simplificarla y sobre todo facilitar el despliegue. O sea, nosotros lo podemos solicitar en la nube, automáticamente se monta la máquina y me va a permitir monitorizar, optimizar y asegurar. ¿Vale? Tiene una inteligencia artificial que se encarga de analizar las relaciones entre los diferentes elementos de la infraestructura. O sea, no simplemente coger datos de rendimiento de un almacenamiento o de un... No, no, no. También cómo se relaciona ese almacenamiento con los servidores o con los switches que tengo. No está pensado solo para almacenamiento, está pensado para manejar toda la infraestructura. Entonces, a esa información que obtiene, ¿vale? Le añade el conocimiento y le añade esa inteligencia artificial para darnos consejos y ofrecernos opciones para optimizar, asegurar y sobre todo controlar, ¿vale? Que nada se nos va a ir de madre en el futuro, ¿vale? Es preventivo. No se trata de monitorizar solamente para, mira, una alerta. No, no, no. Se trata de que antes de que se produzca la alerta, siempre que sea posible, darnos el aviso, para que nunca lleguemos al extremo de tener que solucionar un problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis, un cuadro completito, ¿vale? Aquí pues tenemos en cuenta sistemas de automatización, contenedores, nubes, almacenamientos modernos, sistemas de inteligencia artificial, dispositivos. Bueno, es un poco lo que mencionábamos al principio, ¿no? La idea es que nosotros tengamos cualquier carga en cualquier nube y que las cargas, nuestros datos, sean los que construyan nuestro data fabric, nuestra manera de gestionar los datos. ¿De acuerdo? Bueno, hay más cosas, hay más soluciones de NetApp. ¿De acuerdo? Tenemos Storage Grid, que es un almacenamiento de objetos. Tenemos todo lo que es el framework de NetApp Inteligencia Artificial. ¿Vale? Tenemos los entornos FlexPod para crecer a lo grande. Tenemos SolidFire, almacenamiento flash distribuido. Los E-Series, que es almacenamiento simple y potente. Y tenemos pues algunas de las nuevas compras que ha ido haciendo NetApp a lo largo de este año, como el servicio para desktops virtuales. Pero bueno, hoy por hoy creo que en esta sesión ha dado para lo que ha dado. Si tenéis curiosidad, pues yo estaré encantado en sesiones futuras de hacer a lo mejor monográficos de alguno de estos temas. Pues por mi parte, poco más. Si tenéis cualquier pregunta, pues en la medida de mis posibilidades intentaré contestaroslas. Evidentemente, el reto que comentabas al principio ha quedado claro porque resumir pues, todo el portfolio y la estrategia de NetApp en el tiempo que más o menos habíamos apartado se ve complicado. O sea que te agradezco un poco que, a pesar de que nos hayamos extendido un poquito, pues has podido concretar bastante bien, ¿vale? Vamos a empezar ahora con la rueda de preguntas, ¿vale? Y vamos a intentar ir pues, relativamente rápido porque también nos hemos extendido algo más del tiempo que os habíamos pedido, ¿vale? Entonces, entre Nico y yo, ¿vale? Creo que la mayoría nos conocéis, ¿vale? Somos los socios directores de Brinto Store, ¿vale? Y sesión porque NetApp es un fabricante pues muy arreglado a lo que es nuestra historia desde hace 15 años, como comentaba Marisa al principio, ¿vale? Entonces, si tenemos alguna pregunta, ¿vale? Y creo que Nico... Esa primera pregunta que tenemos por ahí, Nico. ¿Se me oye? Sí. Sí. Muy buenas. Pues nada, soy Nico Navarro, como decía Jordi, pues también me comparto la dirección
y la gerencia con Jordi en la compañía y bueno. Entonces, pues bueno, preguntas que vemos aquí que algunos de vosotros nos habéis hecho, ¿vale? Nos preguntan por un lado, ¿es posible establecer un MetroCluster IP con clústeres de diferentes modelos de controladora si cumplen en rendimiento? Vale, a ver, en principio, una de las restricciones que tiene el MetroCluster es que las controladoras de cada uno de los extremos, digamos de los dos clústeres que participan, sí tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Pero lo que ahora sí que se permite es que, por ejemplo, una controladora tenga un número diferente de bandejas que el otro extremo. Es decir, puede haber parte de la información que no esté protegida por el MetroCluster, ¿vale? Para así facilitar y hacer soluciones que sean, digamos, asimétricas, ¿vale? Que tengas a lo mejor un CPD principal, tengas una parte de la información que sí te interesa que tenga esa protección y que, bueno, pues que la otra parte que no quieras proteger, pues también la puedas contener y la puedas servir, ¿no? En tu entorno habitual. Si lo que quieres es utilizar controladoras diferentes o establecer ese tipo de configuración, a lo mejor la solución que te puede facilitar esa necesidad es el Snap Mirror síncrono, ¿de acuerdo? En este caso es volumen por volumen, es más sencillo, no tienes ese balanceo automático de los servicios, pero tampoco tiene esas restricciones de que las controladoras sean iguales. Perfecto. Otro punto y otra pregunta que enlaza un poco con algo que yo creo que, bueno, sobre todo en el último año ha habido bastante interés por parte de los clientes, es que nos preguntan qué se necesita para poder montar un TabSelect en la infraestructura del cliente o en mi infraestructura en concreto. Bueno, a ver, en principio necesitas un entorno de virtualización de VMware y básicamente pues, los recursos suficientes para lo que es la máquina. Hay por ahí un PDF, los requisitos no me los sé de memoria, pero vamos, hay por ahí un PDF en el que te especifica según el tipo de ONTAP que quieres montar, ¿vale? Porque hay varios tipos de licencia y en función de si le quieres meter discos SSD, o, bueno, pues en función de eso hay unos requisitos de virtual CPUs y de memoria RAM y si los satisfaces, pues lo cierto es que no hay ningún otro requerimiento. O sea, al final es como cualquier otra máquina virtual, que es un poco quizás la principal ventaja que tiene. Perfecto, gracias. También por aquí nos preguntan, si no tengo un sistema HCI ya que mis sistemas son FAS, ¿puedo utilizar herramientas para entornos de DevOps como son Trident o Astra? Por supuesto, ¿vale? Aunque yo lo he englobado, digamos, por hablar de todas las soluciones de contenedores en un único lugar, pero Trident o Project Astra no están limitados a HCI. Lo que pasa es que, bueno, pues HCI es un poco una infraestructura completa, pero Project Astra y Trident están pensados para trabajar con todo el catálogo de soluciones de almacenamiento de NetApp, ¿vale? Y especialmente si tienes una FAS, ONTAP, pues por supuesto no se podía quedar fuera de estas soluciones. Así que no te preocupes, que sí, podrías trabajar perfectamente con Trident y con Project Astra. Lo tenemos por aquí y que bueno, hace referencia pues que bueno, la realidad de que la mayoría de los clientes, o sea, pues casi todos tienen sistemas FAS, nos preguntan, si tengo un sistema FAS, ¿necesito licencia adicional para hacer encriptación? No, a ver, la encriptación, en principio, cuando vosotros cogéis lo que es, hay como dos niveles de licenciamiento ahora mismo, lo que llaman el Base Bundle y lo que llaman el Full Bundle, creo que es. Bueno, pues da igual, en cualquiera de ambos la encriptación viene. Lo que no viene es a nivel de disco. O sea, cuando compráis el sistema, si queréis que la encriptación de disco, digamos, venga en el pack, tenéis que comprar una solución con discos autoencriptables, porque es una cuestión de hardware. ¿Vale? Es que los propios discos tienen unos chips para quitar la carga de la encriptación de lo que es la controladora. Entonces, aún así, si no compráis una solución que tenga estos discos, seguís teniendo la posibilidad de hacer la encriptación a nivel de agregado y a nivel de volumen. ¿De acuerdo? Esa siempre la vais a tener a vuestra disposición. Entonces, también supongo que lo siguiente que os preocupará es, vale, y carga mucho.
lo cierto es que hoy en día con los procesadores multicore y multithread, la carga que supone la encriptación es despreciable. Pero de hecho, mucha gente tira hacia los sistemas sin meterle discos autoencriptables porque el hecho de meterle esa carga adicional, digamos, al procesador, pues muchas veces no supone una gran diferencia. O sea, si de inicio lo solicitas así, no supone un coste adicional, pero sí que tiene que ser una petición a la hora de comprar la máquina. Correcto. Y además, si vais a ampliar, siempre hay que ampliar con discos encriptables. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, que si no lo habéis hecho, no os preocupéis. Seguís teniendo la encriptación. Además, sigue funcionando con los dos sistemas, con el generador de llaves, de claves, perdón, interno del propio ONTAP o también con generador de llaves externo. O sea, eso no cambia. Lo único que cambia, pues, es que en vez de poderlo hacer al nivel de toda la controladora, lo tenéis que hacer o por agregado o por volumen. También, si activáis la encriptación a nivel de, creo, no me acuerdo ahora mismo si es a nivel de agregado por volúmenes, hay una opción para que a partir de ese momento, por defecto, siempre te cree los volúmenes nuevos encriptados. Entonces, a ese efecto es casi como si tuvierais los discos encriptables. ¿De acuerdo? Ya no os tenéis que preocupar de hacer la configuración para cada volumen. Perfecto. Por aquí también nos preguntan, ¿qué técnicas de eficiencia se pueden aplicar con discos rotacionales versus SSD, es decir, estado sólido, o NVMe? Esa es difícil. Bueno, más que difícil, a ver, en principio, salvo la compactación, de duplicación y compresión lo puedes aplicar en todos, ¿de acuerdo? Hay una letra pequeña. ¿Cuál es la letra pequeña? La versión inline, ¿vale? La de duplicación inline requiere siempre que el almacenamiento tenga discos SSD. Me explico. Puede ser un flash pool, ¿vale? Es decir, una combinación de estas de disco mecánico con disco SSD. Puede ser un agregado que sea todo discos SSD. O puede ser el agregado que esté en una all flash fast, ¿vale? Pero no podéis activar la de duplicación inline en disco rotacional, ¿vale? Por una cuestión de rendimiento que machaca los discos mecánicos. Luego, ¿qué más? La solución de compactación en principio también es exclusiva para los sistemas all flash fast. ¿Por qué? Porque se realiza también en la parte de inline, ¿de acuerdo? Entonces no cabe otra posibilidad que sean sistemas de alto rendimiento. Y luego, otro sistema que es exclusivo de los dispositivos all flash fast, si mal no recuerdo, es la de duplicación a nivel de agregado, ¿vale? Esto es, tú has establecido la de duplicación en varios volúmenes, entonces se hace una de duplicación inline para todo lo que entre en ese agregado, aprovechándose de lo que ya ha deduplicado entre volúmenes. Entonces, una vez más, como es inline, pues tiene la exclusividad los sistemas all flash fast. O sea, no es una cuestión de capricho, es una cuestión de rendimiento. Si se dejara activarlo, el rendimiento decaería tanto en los sistemas de disco mecánico que, claro, la percepción pues no sería buena. De rendimiento y de cómo tiene que funcionar la máquina correctamente. Vale, pues con esto no tenemos más preguntas. Agradeceros la asistencia. Ahora daré paso a Marisa para que haga el cierre. Nos hemos extendido un pelín más. Bueno, y de nuevo gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias también a Miguel Castaño por la presentación que nos ha hecho. Y agradeceros la paciencia por los minutos de más. Bueno, pues como muchísimas gracias, Miguel, de verdad, por tu presentación. Gracias, Jordi y Nico. Y a todos los que estáis aquí, de nuevo, reiterar el agradecimiento por parte del equipo de Brento Store por estar aquí, porque vosotros sois los auténticos protagonistas de estas sesiones. Queremos dar respuesta a vuestras inquietudes, así que os invitamos a enviarnos sugerencias sobre cualquier duda, consulta sobre cualquier tema que hasta ahora no hayamos tratado y que quizá sería de vuestro interés. También, bueno, deciros que al final nuestro reto es vuestro reto y que queremos seros útiles. Al final, esta es nuestra razón de ser porque estamos preparados, sabemos cómo hacerlo,
somos un equipo y somos vuestro equipo. 15 años de historia a vuestro lado y, como veis, muy bien rodeados de partners que nos dan todo el soporte para ofreceros el mejor servicio. Así que damos por despedida esta sesión y os invitamos a estar atentos a la siguiente. Adiós, buenos días.